Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a sus discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguno dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. De eso es lo que estamos hablando, de lo que es el Domingo de Ramos. Eso es lo que se celebra. Se celebra el día en que Jesús entró triunfante a Jerusalén y la gente tiraba sus ramas. Por eso es que yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de estas cositas. En el pueblo mío hacían hasta artesanía y todas esas cosas con las ramitas. La gente empezaron a tirar ramas y empezaron a celebrar a Jesucristo y lo estaban nombrando rey. De hecho, lo querían nombrar rey. De eso es que estamos hablando en ese verso bíblico, y de eso es lo que se celebra. No que cada cual va a agarrar 4 cantos de palma para hacer cualquier cosa. Hay una razón. Pero el día de hoy yo quiero hablarle a ustedes de un asunto que hay dentro de ese texto que en muchas ocasiones nosotros lo dejamos pasar por alto. El día de hoy quiero hablarle a ustedes bajo el título Héroes Anónimos. ¿Quién sabe lo que es un héroe? ¿Qué es un héroe? Superman, Batman, esos son héroes. Son gente que se admiran por las proezas que hacen. Héroes anónimos. Mire, hermano, siempre que Dios ha querido hacer algo importante o trascendental, ha levantado hombres que por sus talentos o por sus destrezas o de una manera milagrosa logren los objetivos de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que Noé escuchó la palabra de Dios, y cuando Noé escuchó la palabra de Dios, se prestó rápido a hacer la voluntad de Dios. Por su fe llegó a ser nombrado dentro del Salón de la Fama de la Fe en el libro de Hebreos capítulo 11. O sea, que Noé fue un héroe de la fe. Fue un héroe de la fe en momentos en que se necesitaba a alguien. Dios levantó a Noé. Así es que Dios actúa. Cada vez que se necesita a alguien, Dios levanta a un hombre que haga lo que nadie más estaría dispuesto a hacer. La Biblia dice que Dios llamó a Abraham, otro héroe de la fe, el padre de la fe. Con una familia fue capaz de vencer 5 reyes y libertar a su sobrino Lot. Es un héroe. Admiramos sus proezas. Porque cada vez que Dios quiere hacer algo, Dios va a levantar un héroe, un paladín, para hacer que la obra de Dios se cumpla. No podemos olvidarnos de José. José fue un héroe, porque José fue el instrumento que Dios usó para poder entonces salvar al pueblo de Dios de la hambruna que se aproximaba por las 7 vacas flacas que había soñado Faraón. Los que saben la historia sabrán de lo que estoy hablando. Los que no saben la historia está en Génesis, léala. David, Dios lo sacó de apacentar ovejas para matar a un gigante que estaba amedrentando el pueblo de Dios. Siempre que Dios quiera hacer algo grande, va a levantar un héroe, una persona a quien uno admire, una persona a quien uno siga, una persona que sea digna de imitar. Y por el estilo podríamos seguir hablando de muchos más hombres que en los momentos críticos de la historia dejaron su marca, al tomar el toro por los cuernos y lograron que el plan de Dios se llevara a cabo. Pero hoy yo no te quiero hablar de ese tipo de héroe. Yo te quiero hablar de otro tipo de héroe. Es ese héroe sin nombre. Es el héroe anónimo. Es el héroe que tú nunca vas a ver predicando.
es el que nunca va a enseñar una escuela bíblica. Es el héroe que no tiene aptitudes artísticas. No va a estar aquí cantando. No va a estar aquí tocando un instrumento. Este tipo de héroes no pertenecen a ninguna junta, no presiden ningún comité. El tipo de héroes del que yo te estoy hablando el día de hoy son héroes porque nada caminaría si no fuera por ellos. Yo te quiero hablar de ese tipo de gente en el que nunca su nombre aparecerá en el Billboard, pero si no fuera por ellos, nada funcionaría. Héroe anónimo. Es el héroe que salva el día. Que pasa desapercibido, pero que es útil cuando se necesita. Yo no sé si en tu vida tú has tenido ese tipo de personas. Personas que tú nunca ni siquiera le has dicho, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Pero cuando se te dañó el carro, él era el que estaba ahí. Personas que quizás tú hasta has maltratado. Pero cuando llegó el momento en que estuviste en una necesidad, se apareció el héroe como el Chapulín Colorado. Y quien menos tú te imaginabas fue el que vino a sacarte del problema. Cuando usted ve a Superman, todo el mundo estaba enamorado de Superman. Es más, ¿cómo es que se llama ella? Luisa. Luisa estaba enchulada de Superman. Pero no sabía que era Clark Kent. ¿Sabe por qué? Porque los héroes son anónimos. Y cuando el héroe es anónimo, puede pasar desapercibido. Y es que el verdadero héroe no necesita un reconocimiento, ni necesita estar en el spotlight para sentirse bien o para brillar. Porque ellos brillan a la sombra del servicio. No, quédate conmigo. Ellos brillan a la sombra del servicio. Porque el héroe es el que sirve. La Biblia está llena de este tipo de héroes. Gente que en la Biblia los menciona una que otra vez, pero que nunca se le dio un pedestal, nunca que pusieron en un pedestal, sino que fueron personas que Dios usó en un momento determinado para hacer cosas grandes, aunque no parecían grandes. La Biblia dice que está Moisés atendiendo al pueblo de Dios, y Moisés estaba al borde de un ataque al corazón. Ya tenía taquicardia, ya él se estaba sintiendo mareado, ya le estaba cambiando el semblante, y se llegó un héroe que se llama, me imagino, que Moisés diría, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Yo, Jethro. Fue un hombre que la Biblia no habla mucho de él, pero fue un héroe. ¿Sabe por qué? Porque le evitó un dolor de cabeza a Moisés, porque lo vio tan agitado con todo el problema y toda la carga del trabajo, y le dio una buena idea y salvó el día, salvó a Moisés de un ataque al corazón, porque pudo llegar con la palabra correcta en el momento correcto y pudo hacer lo que Dios quería que se hiciera. O sea, el plan de Dios con Moisés funcionó gracias a alguien que se llamaba Jethro. Dice la Biblia que el pueblo, el mismo Moisés, dice la Biblia que están peleando, hay una pelea, hay una lucha. Y Moisés tenía la vara arriba, y cada vez que Moisés mantenía la vara arriba, el pueblo ganaba la pelea. Cuando a Moisés se le cansaban las manos, se le caían las manos, el pueblo comenzaba a perder la pelea. Entonces dice la Biblia que vino Aarón y Hur y agarraron cada uno el lado de la mano cada uno tomó la mano de Moisés, una mano de Moisés, y las levantaron. Y el pueblo empezó a ganar la pelea. Dice la Biblia que estuvieron hasta que vencieron. El pueblo nunca se enteró que la única razón por la que vencieron fue por Aarón y Hur. Moisés se llevó todo el crédito, pero en realidad fueron héroes anónimos los que ganaron la pelea. Muchas veces nosotros creemos que fue nuestra habilidad para nosotros poder llegar a donde hemos llegado. Pero tú no sabes cuántos héroes anónimos Dios ha puesto en tu camino que han hablado bien de ti y que han dado una buena palabra para que te dieran la promoción que te dieron en el trabajo. A veces tú crees que es que porque te la sabes tanto, pero es que Dios ha acomodado gente en nuestro camino que no tienen nombre, quizás nunca lo vas a conocer, pero por tu testimonio dieron testimonio bueno de ti para que tú estuvieses donde tú estás. La Biblia dice que hay una multitud de 5,000 personas y estaban enmayados. Y se aparece un nene con 5 panes y 2 peces. El nombre del niño ni siquiera aparece en la Biblia, no sabe nadie quién es.
Pero sin embargo, se pudo alimentar una multitud, porque un héroe anónimo de algunos 12 o 13 años se asomó y le dio a Dios lo poquito que tenía, porque una de las características de los héroes anónimos es que los héroes anónimos no tienen mucho, pero son capaces de lograr mucho porque lo poco que tiene está al servicio de Dios. Yo no estoy buscando gente que quiera ser pastores, ya aquí hay pastor. Yo necesito gente que sean obreros en las sombras del servicio. Personas que estén dispuestas a que se le dé crédito a otro, pero que el trabajo esté completado. Personas que quieran hacer el trabajo, aunque no se le dé el mérito a ellos. Porque el héroe anónimo sabe que su recompensa no viene de mí, sino que viene de Dios. Porque el héroe anónimo no trabaja para ti, trabaja para Dios. Y podríamos nombrar un montón de gente más. Ahora quiero que lleguemos entonces al texto que estábamos leyendo. Dice la Biblia que Jesús iba camino a Jerusalén. Cuando iba camino a Jerusalén a consumar su propósito, se dio cuenta que había algo que le faltaba. Había algo dentro del plan que todavía no se había cumplido. Jesús había cumplido todas las profecías que se habían hecho sobre él. Hay profecías que se han hecho sobre Jesús que Jesús tenía la habilidad de cumplir él mismo. Y había otras que él no podía cumplir por sí mismo. Por ejemplo, Jesús no podía cumplir la profecía de nacer en Belén. Eso tenía que ser Dios. Porque nadie escoge dónde va a nacer. Jesús no podía cumplir la profecía de que él vivió en Nazaret. No, eso estaba en el control de otras personas. Pero cuando Jesús llegó hasta Jerusalén y miró todo su trabajo y todo su recorrido, se dio cuenta que había una profecía que no había cumplido. Y es que la Biblia dice que el Mesías tenía que entrar a Jerusalén triunfante en un burrito, en un pollino. Y Jesús se aseguró de tener lo suficiente para entrar al lugar de destino. ¿Tienes tú lo suficiente para el próximo nivel de gloria que Dios te quiere llevar? ¿Tienes tú lo que se necesita? ¿Estás preparado para cuando llegue el momento de gloria que Dios te quiere dar? Porque Dios no lo va a hacer todo por ti. Si no lo hizo por Cristo, no lo va a hacer por ti. Él no podía cumplir las demás profecías, pero él sabía que esta sí la podía cumplir. Y él se aseguró de cumplir la profecía que estaba en su alcance cumplir. Mi pregunta es, ¿qué te falta para poder entrar al próximo nivel de gloria que Dios te quiere llevar? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que no tienes todavía? Porque no podrás entrar hasta Jerusalén si no estás completo. Mire que en Jerusalén entraron todos, entró Jesús y los 12 discípulos, pero si tú no entras a ese lugar, si tú no entras con todo lo que necesitas, lo que vas a hacer es lo que hicieron los discípulos. No vas a aguantar la presión del nivel de gloria. Jesús llegó allí sabiendo que tenía que cumplir la profecía del pollino. Y aquí es donde me llega a lo que les quiero traer el día de hoy. Y es que, imagínese usted que Cristo no hubiese sido considerado el Mesías por un burro. O sea, si Cristo hubiese entrado a Jerusalén sin haber entrado en un burrito, no era el Mesías, era un falso. Y todo estaba en las manos del dueño del burrito. O sea, la consumación del propósito de Cristo estaba en las manos de un hombre. Un héroe anónimo que Dios había destinado para encontrarse con Cristo solamente en estas circunstancias. El hombre no era teólogo, el hombre no sabía nada más que decir sí. Y lo que hizo Jesús fue que mandó a los discípulos y le dijo, vete y búscame ese burrito porque lo necesito. Cuando llegó esta gente, los discípulos, hasta donde está el dueño del burrito, le dijeron, el Señor lo necesita. Y cuando el héroe anónimo escucha, el Señor lo necesita, eso es todo lo que se necesita escuchar.
Cuando el héroe anónimo, cuando este hombre escuchó, el Señor lo necesita, eso es lo único que tenía que escuchar. ¿Qué haces tú cuando escuchas el Señor lo necesita? ¿Qué haces tú cuando escuchas que en la iglesia se necesitan voluntarios? ¿Qué haces tú cuando escuchas que se necesita recoger una ofrenda? ¿Qué haces tú cuando escuchas el Señor lo necesita? Porque el detonante de los héroes anónimos es esa frase. ¿Por qué tú le vas a dar a la iglesia eso? Porque el Señor lo necesita. ¿Por qué tú vas a gastar ese dinero en eso? Porque el Señor lo necesita. ¿De verdad tú le vas a dar? ¿Creen que el diezmo es para mí? Pero es que gente ignorante. ¿Tú le vas a dar al pastor todo ese montón de dinero? Es que no es al pastor, es que el Señor lo necesita. ¿Me entienden, mis hermanos? Ellos no lo hacen por otra cosa que no sea porque el Señor lo necesita. Ellos no lo hacen porque están en nómina y ese es tu trabajo. Ellos no lo hacen porque están obligados a hacerlo. Ellos no lo hacen porque yo sé que más tarde me van a dar algo en la iglesia. Ellos lo hacen porque dentro de su alma escucharon el llamado de Dios y Dios le dijo, el Señor lo necesita. Los héroes anónimos no tienen agendas. No quieren que sus nombres salgan en las primeras planas de los periódicos, ni que se publique sus hazañas. Porque el único detonador de su buena acción es la frase, el Señor lo necesita. El Señor lo necesita para avanzar el evangelio. El Señor lo necesita para salvar una persona. El Señor lo necesita para unir una familia. El Señor lo necesita para mejorar la comunidad. Sin excusas. No necesitan pretextos para darle a Dios. Solamente necesitan saber que el Señor lo necesita. Hermanos, cualquiera que se pare frente aquí a predicar tiene la parte más fácil. Pararse aquí a predicar es un mamey. Esto que yo estoy haciendo lo hace cualquiera. Los verdaderos héroes anónimos son los sugieres, son los que atienden los niños, son los que limpian la iglesia, los que oran mientras yo estoy predicando, mientras yo estoy en mis quehaceres de la semana. Hay gente que yo no conozco, que nunca le podrá dar las gracias personalmente, pero son los héroes anónimos que me han mantenido en oración toda la semana para que yo no caiga. Y si yo no he caído, es posiblemente por la oración de un héroe anónimo que estaba de rodillas diciéndole al Señor, Señor, ayuda al pastor porque el Señor lo necesita. ¿Sabe quién merece el reconocimiento en la iglesia? Los que bregan en el sonido, los sugieres, los que limpian cuando se acaba la actividad, los que limpian la iglesia. Esos son los verdaderos héroes. Lo que pasa es que nosotros estamos, este pollino, este burrito que le dieron a Cristo, nunca lo habían montado. Era un pollino que nadie nunca se le había sentado arriba. El dueño del pollino pudo haber dicho, Señor, déjame yo usarlo una vez y después te lo doy. Pero no. Los héroes anónimos saben que las primicias, que el primado en su vida tiene que ser Dios. Tan es así el concepto de estar haciendo la obra de una manera anónima que en el libro de Esther el nombre de Dios no se menciona en todo el libro. Búsquelo, léalo y le voy a dar $100 por cada vez que encuentre la palabra Dios. Y si usted no la encuentra, entonces me da $100 a mí. ¿Qué usted cree? Pero ¿sabe qué es lo que estaba haciendo? Enseñando un principio, y es que se puede lograr más desde las sombras que en el spotlight. Porque lo único que pudo hacer Esther es llegar hasta donde el rey, pero ya Dios había orquestado todo desde la sombra para que cuando Esther llegara, ya las cosas estuviesen mejor. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? Dice la Biblia en el libro de Esther que el rey perdió el sueño y entonces honró a Mardoqueo, tío, primo, sobrino, qué sé yo, de Esther. Lo que quiere decir es que mientras Mardoqueo y Esther están obrando en el libro de Esther, bajo las cortinas está Dios, detrás de las cortinas está Dios orquestando todo lo que está pasando dentro del libro. ¿Por qué?
Porque Dios en ocasiones se muestra como un héroe anónimo. Hay una historia de una señora. Y dicen que en el barrio la señora hacía unos bizcochitos, unos cakes, o como pasteles, de esos cupcakes. Y dentro de la masa, cuando estaba haciéndolos, a la parte de abajo, dentro del molde, no sé ni cómo es que se hace eso, pero anyway, sabe que tiene un papelito que usted le saca. ¿Saben de lo que le estoy hablando o no? Ok, pues entonces ahí ponía como si fuera una galleta de la fortuna, ese papelito que dice algo. Pues ella ponía en cada uno de esos bizcochitos, de esos cupcakes, ella ponía un texto bíblico. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hacía 200 cupcakes de esos y se iba por el barrio a repartirlos. Yo no sé cuánta gente se salvó por eso que esa señora hizo. Pero si se salvó uno, valió la pena. Valió la pena. Y yo estoy seguro que en el cielo, bueno, no estoy seguro, déjame yo echarme para atrás, porque no vaya a ser que mis amigos de Facebook me vengan a desmentir. Pero si yo sé, no sé, yo quisiera, vamos a decirlo así, yo quisiera que en el cielo hubiese un museo de actos de fe. Porque ya yo le hice la propuesta a Dios. Yo le dije, Señor, yo quiero hacer un museo de las obras de fe, de los héroes de la fe. Yo sé que hay un salón de la fama en hebreo, pero yo quiero que ellos me den algo para yo exhibirlo en el cielo y que cuando pasemos podamos ver eso que hizo esa persona. Por ejemplo, yo quiero, hablar con Moisés y decirle, Moisés, dame tu vara. Porque con esa vara se abrió el mar rojo. Con esa vara, la vara de Moisés hizo milagros. Y Dios cambió la historia con una vara. Y va a estar esa vara allí y va a decir, con esta vara, Dios abrió el mar rojo. Quiero ir a donde el niño de los panes y los peces le va a decir, chicos, yo sé que aquellos se los comieron, pero Dios hizo de más. Así que dame unos panes y unos peces, porque los quiero exhibir también. Con estos panes y estos peces, Dios alimentó a una multitud. Voy a hablar con David y le voy a decir, David, préstame tu onda. Porque con esta onda, Dios quitó el oprobio del pueblo de Israel. Le voy a decir, Sansón, préstame una quijada la quijada de mulo con que mató como 10,000 gente. Porque con esa quijada de mula, Sansón pudo quitar el oprobio del pueblo. Voy a tener que llamar al dueño del burrito y decirle, necesito que me preste el burrito. Porque con ese burrito se completó la profecía para que mi salvación se efectuara. Pero también voy a tener que llamar a la mujer que hacía los cupcakes. Y le voy a decir, prepárame unos cuantos cupcakes. Porque quién sabe si un alma se salvó por una bobería como un cupcake, hermano. Y yo me emociono, ¿sabes por qué? Porque quizás fue un cupcake lo que llegó hasta donde mí. Porque yo estaba perdido. Porque el diablo me iba a llevar. Pero una viejita con un cupcake o una persona con un tratado se acercó a mi vida y me enseñó que la vida no terminaba y que había salvación disponible para mí, independientemente de lo que digan otros, independientemente de lo que el mundo decía de mí, había salvación para mí. Y yo quiero que esa señora me dé un cupcake y yo lo voy a poner y le voy a decir, porque con este cupcake la gente se salvó y escucharon de Jesucristo. La pregunta es, cuando pase por tu lado, ¿qué te puedo pedir? ¿Cómo estás tú siendo un héroe anónimo? ¿Qué estás haciendo, por pequeño que sea, para que el reino avance? Para que alguien alcance salvación.
¿Qué estamos haciendo nosotros? Quizás tú no sabes hacer cupcakes, pero sabes hacer otra cosa. Dios usa gente y dentro de sus limitaciones hace grandeza a través de gente simple, que no están buscando la fama ni ser reconocidos. Ese es el mensaje que yo te vine a dar. ¿Sabes qué? El dueño del pollino no quería que lo hubieran montado en el pollino. Él se conformaba con que su señor estuviera en el pollino. Cuando yo vaya a hacer ese museo, ¿qué te puedo pedir a ti? ¿Cómo estás tú haciendo avanzar el Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo has logrado hablarle a una persona? Si desde que tú te convertiste hasta que te mueras, una sola persona aceptó a Jesucristo a través de tu testimonio, valió la pena. Pero ¿cómo oirán si no hay nadie que les predique? ¿Cómo creerán si no han escuchado la palabra? En esta semana se celebra la Semana Santa, el día en que yo no sé de ti, pero mi salvación se hizo palpable. El día en que mi Señor, mi Dios, independientemente de lo que los demás puedan decir, me llamó hijo. El día en que mi Salvador me dijo, tú eres mi amigo, estoy en paz contigo, ven y entra en el gozo de tu Señor. Y esa es la palabra con que yo te quiero dejar. Dios está buscando héroes anónimos. Porque Dios no necesita a nadie más que se siente en el trono. Él es Dios. Él es Señor. ¿Estarías dispuesto tú el día de hoy a decir, Señor, si aquella señora con los cupcakes pudo hacerlo, muéstrame cómo yo lo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo enseñarle este glorioso mensaje del Evangelio a una persona? Si cada uno de los que estamos aquí, ¿cuántos vemos aquí hoy? ¿Ah? Si 60 personas, cada una decidiera ganarse, no ganarse porque en fin de cuentas el trabajo es de Dios, pero usted se empeñara en una persona a la que usted le predica con acciones, con palabras, y que usted se empeñe en esa persona. Y si usted lograra traer una persona, cada uno de nosotros, seríamos 120 que el diablo no se va a llevar el año que viene. Y si hacemos eso todos los años, ¿cuánto no crecería el Evangelio? Pero estamos acostumbrándonos. Este es mi pollino, este es mi burrito y lo voy a montar yo. Y que me vean a mí montado en mi pollino, a mí montado en mi burrito. No se puede ser héroe y estar en el spotlight a la misma vez. Hasta Batman se ponía máscara. ¿Me entienden lo que le quiero decir, mis hermanos? Se trata de tener una disposición de que tan pronto yo oiga, el Señor lo necesita, sea suficiente para yo desprenderme de lo que Dios necesita. ¿Y sabe lo que Dios necesita de urgencia? Obreros. La Biblia dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Yo te voy a dejar con esa palabra y le ruego a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, que le quites el sueño a mis hermanos. Le pido a Dios que no te deje dormir. Ojalá y no puedas dormir por un mes, hasta que te decidas a darle a Dios lo que Dios necesita. Eso es lo que te vine a decir. Dios te bendiga y Dios te guarde. Inclinamos nuestro rostro y oramos.